Bienvenido, Ricardo Foster, para hablar de un libro que acaba de salir por MC 2024, este mismo año, hace poquito, ¿no? Sí, un Eh, par de meses. Hace un par de meses, La Biblioteca Infinita, leer eh, y desleer, palabra interesantísima, a Borges. Y este es un libro muy singular porque hay cosas que uno no esperaría encontrar en un libro de Borges. Y eso me parece que es muy interesante en el libro y hay una lectura y un cruce con la filosofía que por lo menos yo no lo había encontrado antes, que a mí me estimuló ver esos cruces. Y quisiera preguntarte, esta conversación preguntándote con una pregunta engañosamente fácil. ¿Por qué Borges? O dicho de otra manera, ¿por qué Borges ahora? Vos sabés que me lo pregunté, porque el libro es el producto de un viejo texto que lo tuve guardado en un cajón desde los años 90. O sea que tenía entre 25, no menos de 25 o 30 años, que eran unos textos de unos 40, 50 páginas que en aquellos tiempos había escrito sobre Borges. En un momento que me interesaba Borges, leía mucho a Borges, y lo empecé a escribir y quedó ahí, quedó como olvidado. La presencia de Borges en mí es una presencia relativamente constante, o sea, está en distintos momentos de mi vida, no en mi adolescencia, sí en mis años juveniles, en mi madurez, y leer a Borges fue como un viaje constante. Están sus obras en mi biblioteca, en un lugar de muy fácil acceso, y las tardes que uno no tiene otra cosa, o no tiene ganas de hacer otra cosa, Borges siempre te llama, ¿no? Pero hace un tiempo, quizás producto de, no sé si de la pandemia sirve a veces de excusa para muchas cosas, pero también de un cambio cronológico, etario, sentí la necesidad de ir hacia Borges, sentí la necesidad de poner en el papel mi experiencia de lector de Borges y jugar al mismo tiempo, no solo como lector de Borges, sino abriéndome a los mundos que yo sentía que eran los mundos de Borges, pero que también en muchos sentidos habían sido y seguían siendo mis mundos, temáticos, preocupaciones, lecturas, autores, cuestiones filosóficas, cuestiones literarias, políticas. La sensación de que Borges es como un universo, ¿no? Que te va trayendo, que te va conmoviendo, que te va abriendo hacia otras cosas, que te permite vincular lecturas, escrituras de otras épocas. Es como una síntesis en un punto, ¿no? Llegar a Borges es también una deuda que me parece que todo argentino o argentina que vive en el mundo de la literatura o de la escritura o de la enseñanza de las humanidades, de la filosofía, del ensayo o de la poesía, tarde o temprano te encontrás con Borges, te encontrás con su impacto, te encontrás con su influencia, te encontrás con su desmesura, te encontrás repitiéndolo, te encontrás lleno de palabras borgianas, de sueños borgianos, de metáforas borgianas. Eso por un lado. Y por otro lado, lo veía también como la posibilidad de juntar un montón de piezas de mi propio rompecabezas intelectual. La infancia, el arte de la lectura, el viaje, Benjamin, lo judío, la memoria, la ciudad, Claro. el caminante, la escritura, la letra, la palabra, todo eso
me lo ofrecía la posibilidad de volver a leerlo, pero escribiéndolo al mismo tiempo. O sea, mi sensación mientras fui escribiendo el libro era que yo lo iba leyendo mientras lo iba escribiendo y que iba dejándome llevar un poco por el azar también. Es un libro que no tiene un plan específico, pero que parece tenerlo de alguna manera, porque a medida que me iba encontrando, hacía asociaciones libres que me llevaban de repente de un autor, qué sé yo, no sé, de Borges discutiendo el Corán, y de ahí me llevaba a Richard Barton, y de ahí me podía llevar, qué sé yo, a Emilio Salgari al mismo tiempo. O si estaba discutiendo un tema teológico, perderme un rato en el gnosticismo y hacer un viaje hacia el mundo de la mística judía o lo que fuere. Una cierta anarquía, pero al mismo tiempo un cierto orden en juntar una cantidad de piezas que hacen un poco la idea de la infinitud de la biblioteca. Es como cuando Borges dice que para él la lectura de la enciclopedia siempre fue una experiencia ligada al azar, al imprevisto. Tomar una enciclopedia, abrirla en una determinada página, implicaba reunir o vincular entradas que no necesariamente tenían otra vinculación que no fuera la de pertenecer a la misma letra del abecedario y estar en la misma página, una entrada junto a la otra. Y de algún modo Borges te va obligando, ¿no?, a hacer una lectura, a una lectura de ese tipo, donde se mezcla la erudición, pero también el juego irónico con la erudición, donde se mezcla la nostalgia, la infancia, los viajes, bueno, el modo de ver el mundo, cómo se ve el mundo, las alucinaciones, qué sé yo, las obsesiones también, ¿no? Entonces, un poco fue el producto de ese momento, de un momento donde también estaba tomando algunas decisiones en lo personal y ir hacia Borges fue como un remanso también, una escritura, si querés llamarla, gozosa, ¿no? O sea, escribir sobre Borges implicó una acción placentera también. Y eso me resultó muy, muy intenso, ¿no? Por eso el libro tiene algo de esa experiencia. Claro, y hay una cosa que me parece interesante y es que de alguna manera uno pensaría en un Borges, que alguien que escribe sobre Borges quiere plantear una idea de Borges, pero escuchándote y pensando los temas que están en el libro, también parece ser un libro donde tu biblioteca dialoga con un autor, Mm. que parece que tiene una biblioteca muy parecida, o por lo menos le habría gustado leer algunos libros de tu biblioteca. Pero eso es como más allá de Borges. Mi Mm. pregunta es, en ese contexto, ¿hubo un Borges que tú querías mostrar? ¿Queríamos un lado de Borges? Decir, a ver, porque creo que es un desafío escribir un libro sobre Borges como lo es sobre Octavio Paz o Neruda. Entonces, mi pregunta en ese diálogo, había algo como decir, bueno, este Sí, Borges no se ha visto todavía, o no, estoy, no. mira, Dime. tengo en estos últimos tiempos he sentido que crecía en mí un rechazo a una nueva forma de ignorancia. Eh, eh, Hay en la sociedad contemporánea, no solo en la Argentina, creo que ya es un fenómeno, es una peste que se va mundializando, una tendencia a lo binario, a lo estrecho, a, a reducir el saber a un juego de opiniones sin ninguna consistencia, al goce de la ignorancia como casi una especie de placer continuo de habitar un mundo donde el grito, el rechazo del otro, la muerte de una argumentación más o menos trabajada son virtudes, son virtudes. Y me interesaba traer a Borges, sobre todo en un país como el mío, donde Borges no es controversial en términos de que todo el mundo reconoce la genialidad de Borges, pero es absolutamente controversial en términos políticos, en términos de lo que Borges ha significado en esa dicotomía tan argentina de peronismo-antiperonismo, el antiperonismo raigal de Borges,
Entonces también me interesaba romper el algoritmo de época, romper el binarismo digital de época. Borges es un pensador que te obliga, es un escritor, es un ensayista, es un poeta que te obliga a la multiplicidad, a la diversidad, a la aventura de lo contradictorio y muchas veces de lo ambiguo, que te llena de encrucijadas donde las decisiones no son lineales exclusivamente, que mezcla tradiciones, que juega con la polifonía de los idiomas, que puede ofrecerte la posibilidad de salir de la cuestión cerrada, estrecha, dogmática, como una persona que se identifica políticamente con, no sé, con algo totalmente distinto a lo que Borges ha pensado en términos políticos, puede, sin embargo, sentir que la literatura de Borges lo habita, lo conmueve, lo enriquece. Bueno, un poco había también un desafío de esa naturaleza, volver también a las fuentes de la experiencia del lector, ¿no? La literatura como una experiencia que logra sortear las buenas o malas intenciones de los autores, allí donde los autores justamente dejaron de lado sus buenas o malas intenciones y construyeron literatura, construyeron poesía, construyeron un mundo de pensamiento interesante, rico, multifacético. Y Borges tiene eso, podemos discutir la dicotomía nacionalismo-cosmopolitismo, podemos discutir los prejuicios de Borges, su incomprensión de lo popular allí donde lo popular se asume como sujeto político y su devoción por lo popular allí donde se convierte en un mito gauchesco. Todo eso lo Claro. podemos discutir de Borges, podemos discutir su eurocentrismo, su mirada anclada en un siglo XX que a su vez es el siglo XIX, y también podemos encontrarnos con el Borges que te incita a discutirlo al mismo, a tomarlo a veces en broma, ¿no? Como él ha tomado en broma a muchos autores también, ¿no? Entonces, en ese sentido es que ir hacia Borges me parecía un gesto político, un gesto literario, un gesto vinculado a una defensa de un pensamiento crítico que se regodea en habitar la complejidad, la diversidad, las contradicciones y que rechaza fuertemente el binarismo de época, el dogmatismo, las ortodoxias, el aplanamiento, el aplastamiento de una lectura que te exige rápida digestión y que es antagónica a la lectura que hay que hacer de Borges. Si algo no hay que hacer con Borges, porque no se puede, es digerirlo rápidamente. Borges cumple un requisito que Teodoro Adorno planteó y que a mí siempre me pareció notable, que el autor atento con el lector no le ahorra dificultades, porque considera su inteligencia. Entonces, para mí, leer a Borges es siempre estar buscando diversos modos de la comprensión, de la interpretación, los planos de sentido que aparecen en su obra. Entonces se juntan todos esos elementos, ¿no? Elementos que tienen que ver con el placer de la lectura, con la idea borgiana de que en verdad él mismo se considera mucho más que un escritor, un lector, la relación entre escritura y lectura, el intercambio entre ambas cosas, la cuestión del plagio, cómo de alguna manera siempre estamos repitiendo, imitando, plagiando, allí donde incluso queremos romper la visión de Borges de las vanguardias, su propio tiempo de habitante de ese mundillo de las vanguardias, para después convertirse él mismo en un escritor, no sé si llamarlo clásico, pero que eligió un arte narrativo y un arte poético que está lejos de las experimentaciones, pero sin haber sido alguien que no renunció a las experimentaciones, porque también está en el origen de su escritura, en sus experiencias formativas, y después, bueno, todo lo que Borges significa para nuestra lengua, ¿no? Y en particular para el idioma, como Borges diría, el idioma de los argentinos. Me respondiste a la siguiente pregunta porque tenía que ver con algo con el que se entra en el libro, que es esta aclaración sobre la posición política de Mm, Borges. Y
de alguna manera algo que me parece común en la derecha intelectual actual, que es a veces llevados por una oposición en contra de alguna idea, terminan en el extremo de otras ideas, ¿no? Como le pasó también a Borges. Y una de las cosas que me pasó leyendo esa parte de tu libro fue que me recordó una pregunta que hizo Ricardo Piglia en un programa sobre Borges en televisión Sí. pública. Y él lo planteó provocadoramente y te lo quiero plantear a ti. Y él dice, ¿qué hacemos entonces con un escritor de derecha? ¿Mm? Que me parece una gran pregunta. O sea, creo que Absolutamente. algo de la respuesta ya está aquí en esta conversación, pero me gustaría a lo mejor si pudieras ampliarlo, porque hay muchos Sí, escritores en ese club. es muy buena esa pregunta de Piglia. Esos cuatro programas, esas clases, esas cuatro clases sobre Borges son memorables. Otro momento de la Argentina. Una parte significativa de la literatura del siglo XX ha sido escrita por escritores de derecha, ¿no? Eliot, Pound, Celine, Borges, de diversas derechas. Pound, un compañero de ruta del fascismo; Eliot, un conservador muy próximo al conservadurismo reaccionario; Borges, un liberal conservador con variedades anarquistas; Céline, un compañero de ruta de un antisemitismo exterminador y colaboracionista con los nazis. Y sin embargo, te nombro cuatro autores insoslayables para pensar la literatura del siglo XX. Eh, el propio camino de Thomas Mann, que hasta la guerra se ve a sí mismo como un cultor de la idea de la cultura alemana por sobre la falsa y abstracta civilización francesa o anglo-francesa, que después será el autor de La montaña mágica y se convertirá en un escritor progresista, pero que su formación es Schopenhauer, Nietzsche, un- una filosofía del pesimismo. Quiero decir, obviamente que si vamos a pensar que la obra de arte y en el campo de la literatura en particular se mide por las opiniones o las ideologías políticas de los autores, bueno, estamos complicados. Esto no quiere decir que no haya un vínculo, claro que hay vínculo entre los valores, la ideología política, los modos de participación en la escena política de los escritores o escritoras y su obra. Siempre hay vínculo, pero al mismo tiempo hay algo que se le sustrae. Me parece que el gran escritor, la obra genuina, es la que de alguna manera logra sustraerse a las buenas intenciones políticas. Digo, buenas intenciones políticas sean por el lado de la derecha o por el lado de la izquierda, digamos, ¿no? Cuando el autor se deja llevar por el flujo del propio lenguaje, por el flujo de la estructura formal, por el flujo del tema que lo está llevando hacia una determinada obra. Y en esa arquitectura puede haber, de vez en cuando, o puede ser permeada por sus ideas políticas, pero en general lo que termina dominando su obra y lo que perdura de su obra y lo que transgrede la frontera de su propio tiempo es precisamente su potencia creadora, que no nace de su ideología política. La verdad que no hay relación directa entre, no sé, un escritor que tenga el ideal de una sociedad de iguales, armoniosa, donde los bienes sean distribuidos de manera equitativa, donde se traten los unos a los otros con amabilidad. El traslado de esa visión del mundo a la literatura generalmente ha sido fallido y resultaría más bien una literatura insoportable, porque entre otras cosas, la literatura es el producto de lo que falla, no de lo que está resuelto. Y la política, en la mayoría de los casos, es aquello que parece que quiere cerrarse bajo un modelo ideológico. Y el arte, en el caso más específico de la literatura, es también lo sombrío, lo oscuro, lo sufriente, lo inconsciente y también los estados de felicidad. Borges dice en algún lugar que son muy pocos los autores que logran
trasladar a sus obras su propia visión feliz del mundo. ¿No? Que hay Mm. algunos libros felices, dice Borges, pero son rarísimos los libros felices. Lo que hay después es una aventura extraordinaria del lector y obviamente del autor también, que es la aventura de sumergirse en una obra que lo llena de intensidad, de desafíos, que nutre su propia experiencia. Pero me parece que más a esta altura del partido, cuando ya el siglo XX ha discutido tanto la cuestión del compromiso, la relación entre el autor y la política, la ideología y la creación, me parece que leerlo hoy a Borges es un modo también de poner en cuestión una mirada dogmática en relación al vínculo entre política y literatura. Yo no lo eludo y en el libro lo pongo allí, por supuesto que en Borges hay ideas que terminaron en frases muy desgraciadas. Eh, me resu- que hay incluso, uno podría decir, hay un aristocratismo en Borges y la verdad que no. Borges es también un autor que se ha sentido fascinado como otros autores por lo barbárico, por lo incivilizado, por cierto núcleo de lo popular. En Borges está eso en su escritura, está en sus reflexiones, y al mismo tiempo es alguien que pertenece a su clase, está dentro de un grupo de pertenencia que marcó en la historia argentina y en la historia de la literatura argentina algo muy fuerte, como es el Grupo Sur, Victorio Campo, Bioy Casares, Silvino Campo, toda la experiencia de Murena, de ese grupo que armó todo un proyecto intelectual, literario, político, que fue duramente antiperonista, que fue más bien liberal, que se sintió más cómodo en lo que sería el ámbito de una cierta derecha liberal que por supuesto en el ámbito de un pensamiento de izquierda o de tradición populista, ¿no? Eso es así. Y sin embargo, me parece que en la obra de Borges hay una posibilidad de abrirse hacia otra dimensión. Y en el siglo XX, me parece que está claro, es muy fuerte y es muy obvio que una parte significativa de la literatura del siglo XX proviene de escritores que, como ya te decía, pusieron un pie Bastante muy reaccionarios. fuerte en pensamientos reaccionarios, claro, claro. Y después, Fíjate que por supuesto que hay, están las vanguardias, está la experimentación, está todo el caudal que llevó a que una parte de la innovación estética del siglo XX, sobre todo en las primeras décadas del siglo pasado, se vinculara con el mito de la revolución y que tuvo un impacto enorme en la revolución rusa, el bolchevismo, el comunismo y etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente que también. me llama la atención me detengo aquí un poco porque lo que tú me dices es precisamente todo lo contrario a lo que ocurre hoy, por ejemplo, con la cultura de la cancelación, Claro, donde no se puede dividir y es casi inmoral políticamente separar al autor de su escrito. Y eso tiene que ver, me quedé pensando porque todo eso está en el libro, y está la pregunta por el escritor europeizado, bueno, con una inclinación hacia cierta, no sé si aristocracia, pero bueno, Lajo Campo y Bioy Casares no eran una gente de escasos recursos, no, 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 para nada. para nada. Entonces, me quedo pensando en esta idea que también tiene que ver con la idea de obra literaria o de algo que tú mencionas, lo tengo aquí, la gran literatura, Mm, que hoy está como en cuestionamiento, que no existe gran literatura, que tú al momento de plantearlo te preguntan de dónde estás hablando. Es un cuestionamiento más político que literario. sí, Entonces, quería pensar una frase que hay una sí, frase tuya que hay en el libro, a partir de esto que estamos hablando, ¿no? De sí, esta idea
de este rechazo casi visceral frente al escritor que es reaccionario o que es conservador o que no es de Sí, izquierda. sí. Y la frase es esta, dice, cuando mi inteligencia decaiga, no me ocuparé más que de la gran literatura. Que es una frase muy Sí, yo interesante. la tomo de... ¿Cómo tendría que tomarla yo? ¿Cómo tendría que tomarla un lector esa frase? Es un juego irónico que viene de una reflexión de mi homónimo Forster, el escritor de Pasaje a la India, cuando narra sus lecturas de Carlyle y sobre todo de los Robinsones suizos de Emilio Salgari, ¿no? Y dice, cuando decaiga mi inteligencia tendré que dedicarme ya no a las cosas que antes nos preocupaban y nos interesaban, sino a lo verdaderamente importante, a la gran literatura, que es precisamente esa literatura que nos enamoró, nos conmovió, nos atravesó, nos subyugó en esos momentos únicos de la vida de un ser humano, que son entre la infancia y la adolescencia, donde la lectura de un libro es literalmente un viaje único, extraordinario y que marca para siempre la vida, ¿no? Es como para decir, hay un momento en que uno tiene que salirse de las obligaciones de lo políticamente correcto, de las obligaciones de un falso moralismo, de las obligaciones de tener que responder a la coherencia, entre comillas, entre lo que está escrito y el hacer de quien escribió algo pero hizo otra cosa. Cuando te dejas llevar, digamos, por la lectura como una experiencia que se saltea el prejuicio que hoy está a flor de piel, cuando vos planteabas la cultura de la cancelación. Borges podría ser cancelado por muchas cosas que, no que escribió, sino que dijo, ¿no? Esa es la Me dijo, sí, particularidad. claro. Porque hay varios Borges, hay un Borges, sobre todo el Borges desde los años 60 en adelante, el Borges viejo, el Borges del bastón, el ícono, que habló hasta por los codos, dio Sí, mil entrevistas, algunas son formidables. La paradoja es que, salvo esas frases horribles, desdichadas, eh, cuando se encontró con Pinochet o cuando se encontró con Videla o esas frases absolutamente denigratorias del otro en un punto, cuasi racistas, aunque Borges no era particularmente alguien que podría ser calificado de racista. Digo, sin embargo, en el Borges, en ese Borges oral, también hay una proliferación de ideas, de potencia creadora, que es parte de su obra, ¿no? Es parte claro. de su obra. Pero entonces, en verdad yo diría, eh, ¿qué nos queda si domina la cultura de la cancelación? O sea, ¿qué queda? No, no queda mucho y es tan paradójico que, claro, que a Neruda lo cancelan por su vida personal, pero no lo cancelan por su oda a Stalin, Por ejemplo, por claro que ejemplo, ¿no? sí, bueno, no, sí, claro. Pero Sí, sí, a mí esta frase me hizo un guiño en otra dirección que fue una dirección borgiana. Y me acordé de una opinión de Borges cuando dice que él quería ser contemporáneo y dice, bueno, en un momento descubrí que todos éramos fatalmente modernos. Y es un poco esa idea, lo que estabas diciendo tú, de desprenderse de esas obligaciones para leer la gran literatura que no tiene ese tiempo como del escritor que tiene que estar al día o leer a sí, sus contemporáneos. te daría un ejemplo interesante, que incluso yo lo menciono ahí en el libro. Borges siempre se definió, o siempre, durante gran parte de su vida, se definió como un hombre del siglo XIX. Con esto de que había nacido en 1899, jugaba con yo soy un hombre del siglo XIX que habita el siglo XX. En su primera juventud, como estaba mucho más involucrado con la vanguardia, mintió sobre su año de La fecha. nacimiento y Mm. dijo, nací en el 1900, con lo que se ofrecía a sí mismo como alguien que era parte
del futuro, del siglo, de las grandes transformaciones y demás. Yo me siento, porque aparte nací en pleno siglo XX, me siento un extranjero que viene del siglo XX y que habita el siglo XXI, que escribo en el siglo XXI, pero bajo el impacto, la influencia, la transmisión y el legado de el siglo XX, entendiéndolo al siglo XX a su vez como un compendio de muchísimos siglos anteriores. En un tiempo, el siglo XXI, que parece querer devorarse toda relación con el pasado o transformar, peor todavía, al pasado en una suerte de cliché turístico, museístico, en una mercancía cultural nada más. Entonces, desde ese lugar, me parece que Borges te vuelve a permitir la disonancia respecto a lo que está permitido y lo que no está permitido en la moda académica actual, en las exigencias de las teorías contemporáneas y mucho más todavía en el discurso absolutamente inquisitorial respecto a si se cancela o no se cancela a un escritor. Hay un cuento de Borges, yo también menciono en el libro, que es fantástico, que se llama Los teólogos, donde justamente Borges juega con la confrontación entre dos teólogos, que uno primero es el ortodoxo y el otro es el hereje, para que finalmente el que era primero el hereje se convierte en el ortodoxo y condena a muerte al hereje, pero cuando muere el ortodoxo y Sí. llega ante los ojos de Dios, para los ojos de Dios es igual que el otro, es el mismo, ¿no? Me parece interesante eso para poder poner en cuestión esta cosa cerrada, dogmática, brutalizante de los modos de leer contemporáneos también, ¿no? El siglo XX fue un siglo terrible, tremendo, nació como una apuesta al futuro y terminó como terminó, atravesando todos los horrores, pero también tuvo una peculiaridad que mezcló de todo y que produjo en términos de la creación artística, literaria, de las corrientes filosóficas, una plenitudes que a su vez hoy pareciera ser que quedaron en el pasado. Bueno, yo me siento borgianamente o benjaminianamente, si querés, en ese pasado, porque ese pasado a su vez me permite poner en discusión el presente, me permite habitar de otro modo el presente. Bueno, eso me lleva a un tema que está de entrada frontalmente en el libro, que es la infancia, ¿no? Mm, En el apartado, no sé si llamar a cada sección del libro un capítulo, pero por lo menos el que lleva el número 11 mm, parte con esta idea diciendo la continuidad vital de la infancia en el recorrido de Borges lo protegió de la excesiva formalidad, lo amparó de esa exigencia propia del mundo adulto. Y ahí hay algo más que el regresar a la infancia como el espacio perdido, el locus amoenus. ¿Qué, cómo opera ese tema de la infancia en Borges, pero más allá de yo diría, más allá de lo literario? mm, Porque hay una idea muy bonita que, bueno, que es literaria cuando tú dices que Borges es uno de los pocos escritores que defendió a los lectores que leyó en la infancia. Y uno empieza, hay algo más, quiero decir, que una simple lectura. mm. Que- A ver, eh, uno se podría preguntar por qué cuando se habla de literatura, cuando incluso en una entrevista a algún escritor o escritora se le pregunta sobre las influencias, sobre sus lecturas más significativas. Son muy pocos, efectivamente, los que regresan a sus lecturas de infancia. Alguno podrá regresar a alguna lectura de adolescente, que ya son lecturas anfibias, ¿no? Porque son lecturas que podrían ser consideradas como parte del canon del lector adulto, pero muy pocos son los que regresan a sus lecturas de infancia, salvo que estén narrándose a sí mismos o estén construyendo un relato biográfico en el que quieren o quieran expresar sus experiencias como lectores en un sentido más pleno y más profundo. Borges en ese sentido carece de prejuicios porque en un punto fue un niño toda la vida. Cuando él sí, dice, yo nunca
yo nunca salí de la biblioteca de la casa paterna. Vi el mundo a través de los libros leídos. Está juntando la infancia con la lectura. ¿En qué sentido? La lectura infantil es la única lectura en la que plenamente el lector es parte de lo que lee. La lectura adulta es una lectura de mediaciones, es una lectura de distancias, es una lectura de involucramientos, pero también de mediaciones que persistentemente establecen una diferencia entre lo escrito y el acto de leer. En cambio, la lectura de infancia es una lectura de la inmersión, es una lectura de la plenitud, podríamos decirlo en un sentido. Y Borges permanentemente habita la vida como si fuera una experiencia continua de una lectura inacabable. Por Ujú. ejemplo, Borges viaja mucho ya siendo ciego. Lo que ve, entre comillas, es lo que ha leído. Ve las ciudades que leyó en los libros o ve aquello que le relatan, pero esencialmente va hacia nuevas geografías a través del viaje, llevando en su interior su historia de lector, de tal modo que lo retrotrae a su propia infancia, que era precisamente el punto exacto en el que la lectura se vuelve real y la realidad se vuelve literatura. Entonces es como si ese Borges niño, ese Borges que lee Las Mil y Una Noches, que lee a Stevenson, que lee a Carlyle, que lee a Mark Twain, ese Borges rehace una continuidad con el Borges escritor, con el Borges oracular, con el Borges que después se enfrenta al mundo. Entonces, en ese punto, me parece que Borges, la experiencia borgiana es una experiencia construida en el interior de las páginas leídas. Y a su vez, la experiencia del cuerpo dialoga permanentemente con las páginas leídas. Borges también aparece muchas veces como, y él mismo se ocupó de que eso apareciera así, como alguien demasiado ingenuo o demasiado distanciado del mundanal ruido. Él decía, yo hubiera querido ser un guerrero en las guerras de independencia del siglo XIX, escribe un cuento formidable que es El Sur, donde casi un homólogo a él, que va a la búsqueda de su origen mítico, muere de manera heroica frente a Borges, que se ve a sí mismo como un pusilánime que no ha tenido ninguna aventura en su vida, digamos, ¿no? La verdad es que eso no es tan así. Borges tuvo una vida previa a la ceguera, Borges era un gran caminante de la ciudad, y no de la ciudad iluminada, sino de la ciudad de claroscuros, de la ciudad, de los márgenes. A Borges le hubiera gustado habitar de otro modo la periferia, el margen, pero lo hizo a través de la literatura, por más que él diga que su casa de Palermo, todavía allí a comienzo del siglo XX, era como el margen de Buenos Aires y ahí se podía encontrar con algunos personajes del límite. En Borges la aventura es siempre literaria. No hay otra forma Sí. de vivir la aventura que no sea a través de la literatura. Y de algún modo la infancia, pensando que en Borges la infancia es siempre la infancia del lector, ¿no? Eh, Uno no concibe la infancia de Borges por fuera de su condición de el niño Borges leyendo eh, en la casa paterna. Entonces, ese Borges y esa infancia es una infancia hecha de múltiples ficciones, de múltiples relatos, de múltiples construcciones mitológicas. Es la infancia de quien ha leído los viajes de Ulises o la guerra de Troya o las aventuras de Simbad. Entonces, ese Borges también acompaña a Julio Verne, a Emilio Salgari, a sus grandes
escritores de infancia y los traslada a su adultez. Entonces me parece que es uno de esos escritores que permanentemente está jugando con un tiempo que es circular en un punto, ¿no? Hay algo de tiempo circular en el propio Borges, en el cuento donde mejor lo puede expresar eso es en Las ruinas circulares, ¿no? Porque es la historia de un mago que sueña a su hijo y que termina dándose cuenta que él también es el producto del sueño de otro. Borges es el producto de todo lo que leyó en su infancia, por eso su infancia es permanente en un punto. Mira, ese es un tema que está ahí y que a mí me parece muy, muy interesante. Y ahora que hablabas de este Borges, que se hace un poco el tonto, que también es un Borges súper construido, ¿no? En eso era un artista del marketing, Absolutamente. absolutamente. Bueno, hay otro tema muy tuyo en el sentido que has escrito mucho y que tiene que ver con un autor que aparece aquí, que es una de las cosas que quizás más me sorprendió, que es claramente Benjamin, ¿no? Que es Ujú. un cruce, eh, bueno, conociéndote a ti no es un cruce inesperado, pero sí con Borges. eh, pero está muy bien puesto porque tú tocas todo el tema de los judíos, lo que llamas, Ujú. si mal no recuerdo, las filiaciones judías, y luego aparece Benjamin. ¿Cómo, cómo ves tú esa relación de lo benjaminiano, de lo judío con Borges? Sí, a ver, Porque te surgió extiendes. ese capítulo que es una reescritura de un viejo ensayo, que también es de los años 90. Surgió por una comprobación elemental, ¿no? Y sugestiva, que los dos habían vivido contemporáneamente en Suiza durante la Primera Guerra Mundial. Borges en Ginebra, Benjamin en Berna. Borges se fue acompañando a su familia, a su padre, que tenía ya los síntomas de la ceguera que lo iba a terminar alcanzando y que fue a ver un oftalmólogo a Ginebra sin darse cuenta que estaban entrando en una ratonera, que la guerra estaba ya ahí por estallar y se tuvieron que quedar 4 años en Ginebra, después se quedaron un par de años más un poco más en España. Y Benjamin se fue huyendo de la guerra también, pero se fue a Berna, ahí tuvo conversaciones larguísimas con Gershon Scholem en torno a muchos Claro. temas, entre otros a temas vinculados a los judíos, ahí escribió lo que iba a ser su tesis de doctorado sobre eh, el romanticismo. Pero a mí me interesaba ponerlos en juego alrededor de determinadas cuestiones, ¿no? Que veía que estaban en los dos. Primero, la biblioteca. Benjamin tiene un precioso ensayo que se llama Desembalando la biblioteca, que es un texto que él escribe ya en el exilio y va narrando cómo su biblioteca fue sufriendo las vicisitudes del desterrado, de la patria, cómo consiguió determinados libros, cómo se fue armando esa biblioteca, yendo a bibliotecas de viejo, a librerías de viejo, cómo una ciudad se conoce si uno va buscando precisamente esos objetos, que en este caso son los libros. Benjamin establece una relación entre la biblioteca y el caminar la ciudad y ve también en la biblioteca la idea de la infinitud, la idea del universo, y obviamente que esos son temas borgianos 100%, la biblioteca de Babel, la pesquisa interminable, y la ciudad. Los dos tenían en común, Benjamin construyó una teoría alrededor de eso, a través de la figura del flaner y su Claro. interpretación del París del siglo XIX está directamente ligada a la cuestión de la flanería, el paseante, el que recorre la ciudad. Y Borges hizo del caminar Buenos Aires casi una obra de arte. Pasaba noches enteras recorriendo los barrios periféricos. Ahí yo pongo una cita de Silvino Campo que relata medio irónicamente, pero también espantada, que Borges lo llevaba a ella y a Bioy Casares
hasta un lugar que se llama Puente Alsina, que es un barrio de la periferia más periférica de Buenos Aires, barrio popular, barrio peligroso. Iban ahí a acompañar a Borges, que la pasaba maravillosamente bien haciendo esas cosas. Está también en la literatura argentina, está en Marechal, está en Roberto Arlt, está en Borges, está en Juan José Saer, el caminar la ciudad, el caminar la ciudad, ¿no? Y después también el tema de la memoria, el tema también de la lengua. En Borges está la búsqueda de la lengua original, del Ursprache, la búsqueda en su periodo de vejez de la lengua de las sagas islandesas, el primer sonido poético. Y en Benjamin está la reflexión sobre la lengua babélica, sobre la lengua adánica, sobre la lengua del origen. Me parece que hay un montón de vasos comunicantes entre los dos, siendo que son muy diferentes en muchas otras cosas. Benjamin es un hombre atravesado por las tensiones políticas, que obviamente tiene una opción política que es la opción por los desheredados, los desclasados, los olvidados, la revolución. Borges es un hombre que mira eso desde lejos, que se siente mucho más a gusto en un ambiente liberal conservador. Los dos tienen algo de cosmopolitas y de periféricos. Yo ahí pongo un poco en juego a otro personaje que es Cioran, Sí, claro. cuando Cioran, por un pedido de Sabater, de Fernando Sabater, escribe sobre Borges y dice que los dos se parecen porque cada uno viene de los márgenes, él viene de los Balcanes y Borges del Río de la Plata, y como vienen de los márgenes, están obligados al cosmopolitismo, a la universalidad, mientras que los parisinos en general están encerrados en su propio ombligo, lo dice de otra manera, cosa que a mí también me Sí, interesa mucho, y que lo pongo en más de una ocasión en el libro, porque creo que Borges, que si bien ha sido muy universalizado, muy europeizado, muy colocado en el interior de la academia estadounidense, muy occidentalizado, pero en el sentido de parecer un escritor que hubiera podido ser inglés, alemán, francés o norteamericano, en realidad es un autor sureño, es un autor que viene de, sí, de la periferia, es un autor que en realidad hace un equilibrio extraordinario entre la formación de una cultura que es universal y es cosmopolita, pero a su vez el enraizamiento, la obsesión, la preocupación y la fascinación por el mundo de la gauchesca, por el mundo incluso de la naturaleza, de la pampa, que le interesa y que escribe, obviamente, en la única lengua en la que él podía haber escrito, si bien él manejaba el inglés de la misma manera que el español, su lengua de origen en términos de prácticamente lengua materna, porque si bien su madre, no, su lengua materna, su madre era Acevedo y provenía de una familia criolla, su abuela paterna, que tiene una presencia muy fuerte en Borges, sus primeras lecturas son todas en inglés. Sin embargo, Borges, salvo algún poema perdido, no escribe en inglés. Escribe en el único idioma que podía escribir, sobre el que reflexiona persistentemente y tiene una relación profunda tanto con la tradición poética del siglo de oro español como gran parte obviamente, de la literatura argentina y un poco menos, esto sí hay que decirlo, con lo que llamaríamos la literatura latinoamericana, aunque tiene una relación, pero no es central para él. Ahí sí, en Borges hay una relación mucho más fuerte, o con la cultura, vamos a llamarla europea, o en parte y en gran medida con la cultura estadounidense por la presencia de él en él, por ejemplo, de Whitman, ¿no? Como claro. un poeta que lo conmovió, lo deslumbró, lo influyó y demás. Entonces, Borges tiene estos elementos también, ¿no? Que en su escritura está la idea de las orillas, está la idea de los márgenes, está la idea de la periferia, y está también el centro, ¿no? Y puede ser leído como un autor rioplatense,
que está absolutamente atravesado por la literatura rioplatense y al mismo tiempo un autor cosmopolita, que es políglota, que habla varios idiomas, que se fascina por la estructura babélica de la lengua, pero que siempre existió una nostalgia fundante por una Buenos Aires mitologizada al mismo tiempo, pero que elige morir en Ginebra, que es la Claro, ciudad mítica de su adolescencia, ¿no? Entonces, ahí hay, ese es Borges, ¿no? Borges que cuando se va a Europa sueña con Buenos Aires, sueña con la patria, y cuando vuelve a la patria, que tiene primero un ratito de vicisitudes nacionalistas, después claramente se instala en una visión, vamos a llamarla cosmopolita, y rechaza fuertemente al nacionalismo, y que sin embargo toda su obra, en un punto, está jugándose en relación a cómo él se ve a sí mismo en el interior de la tradición literaria argentina, ¿no? Y su discusión con Lugones, y sus conversaciones con Macedonio Fernández, y sus conversaciones larguísimas con Bioy Casares. En Borges está la persistente presencia de lo argentino y al mismo tiempo la fuga continua hacia las otras literaturas y hacia una formación de carácter clásico, europeísta, que puede ir desde Dante Alighieri, Shakespeare, o terminar en su libro mítico por excelencia, que es El interminable Las Mil y Una Noches, que es literatura oriental. Entonces, todo eso sí. es Borges en parte, ¿no? Es interesante porque quitando las particularidades borgianas de sus lecturas, yo me atrevería a decir que en él lo que hay es una impronta del Cono Sur que comparte con escritores chilenos, uruguayos y Claro, argentinos, que son escritores muy poco latinoamericanos, con muy poca preocupación por los latinoamericanos. Digamos, son escritores que descubren América Latina y que al mismo tiempo se manejan al dedillo con la literatura nacional y las otras grandes literaturas. es Porque, cierto, es la diferencia con, por ejemplo, una parte significativa de los escritores canónicos de Colombia, de México, eh, de Bolivia, donde, de Brasil mismo también con su propia tradición. Es cierto que la literatura del Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, produce este mestizaje, ¿no? Entre un claro arraigo en la problemática del lenguaje nacional y de las claro, vicisitudes nacionales y de la literatura nacional, y al mismo tiempo una formación de fuerte presencia europea, para llamarla de alguna manera, ¿no? es una forma de la provincia, es una Sí. forma de ser cosmopolita en los extremos del mundo también. Sí, y al mismo tiempo poner, en muchos casos, se puede romper la idea de la pura deuda, digamos, ¿no? Que el cosmopolitismo de esos autores es como una extranjería en su patria. En realidad es una forma de releer de manera más intensa su propia relación con lo territorial, ¿no? Con la lengua propia, para decirlo de alguna manera. Claro. Otra duda que tengo, como Sí, para ir cerrando esta sí, conversación, sí, es una cuestión estilística y es, yo sé que el libro ha sido escrito a través de un método que irás a patentar que se llama la apropiación gozosa. mm, Y, pero van intercalados unos segmentos en cursivas, sí, que son literarios, que son narrativos sí, y hasta de orden poético en algún sí, momento, que van revisando un personaje que no se nombra. sí, Mi pregunta es ¿qué función? Esto está un poco en contradicción con la apropiación gozosa, pero sí. ¿cuál era la idea de esta revisión? Eh, de Eh, repente me surgió, ¿no? Estaba, o sea, mi intención era, yo siempre me moví en el campo del ensayo. O sea, mi territorio expresivo es el ensayo y considero el ensayo como
también un viaje literario. El ensayo filosófico, el ensayo es lo más próximo a hacer literatura en el campo de lo que llamaríamos las humanidades o la reflexión crítica o el pensamiento crítico. La escritura ensayística siempre me pareció que era lo más próximo a hacer literatura, pero manteniéndome y manteniéndose uno en el campo de la crítica erudita e incluso de la conversación que podía ser académica también. Pero el ensayo tiene ese gusto anfibio, ¿no? De trajinar lo poético, lo narrativo, lo literario, la experimentación, lo inacabado y al mismo tiempo armarse de lo que llamaríamos un trabajo de investigación, un trabajo erudito, etcétera, etcétera. Y siempre milité, para llamarlo de este modo, la defensa del ensayo. Creo que en nuestros países hay una gran tradición ensayística. Argentina tiene una enorme tradición Sí, claro. ensayística. Borges es expresión de eso, Martínez Estrada, escritores contemporáneos de Nicolás Desde Cazul, Sarmiento. Horacio González, o sea, podríamos, Sebrelli, Piglia, ¿no? Podríamos encontrarnos con una tradición ensayística. Bueno, hoy falleció alguien que se Desde manejó Salvo. también, Beatriz Sarlo, que estuvo vinculada también a la tradición ensayística. Entonces, bueno, yo estaba dispuesto a escribir un ensayo y para mí siempre el ensayo deja fluir la preocupación por el estilo, porque aparte considero que el estilo es eh, decisivo a la hora de transmitir una idea y que es antagónico a la reducción monográfica o del paper, ¿no? Entonces, eh, por eso cuando uno dice Borges o dice Octavio Paz o dice Martínez Estrada, está diciendo un estilo, ya Claro. no cuando hacen literatura solamente, sino cuando escriben ensayos también, ¿no? Entonces, bueno, tengo ganas de escribir sobre Borges, y empecé a escribir sobre Borges y me pareció la necesidad de interrumpir la narración más ensayística, más clásica del ensayo, por una interferencia algo ficcional. Ponerlo a Borges, meterme un poco imaginariamente en Borges en Ginebra, preparándose para la muerte. Y ahí fue saliendo, e incluso los primeros eh, ponía también algún fragmento de un poema de Borges, una reflexión de Borges, hasta que me di cuenta que en realidad era mejor que fluyera un texto que fuera puramente ficcional en ese plano. Probablemente podría ser un proyecto de libro autónomo en algún momento de este libro, pero me di cuenta que al final también invita al lector a leerlo de otro modo el libro también, ¿no? Entonces, sin tener un plan previo establecido exactamente lo que quería, me fui dando cuenta en el devenir mismo de la escritura que, bueno, que cerraba, ¿no? Que no, que no quedaba mal de algún modo, sino que se correspondían. Y bueno, y así fue que salió de ese modo, ¿no? Claro, yo no lo quería dejar pasar porque a veces un lector de ensayo lee la parte ensayística y dice, bueno, esta es otra cosa, otro juego, quizás me interesa menos. Pero a mí me produjo mucha curiosidad porque también está, me produjo esa conexión en la cabeza con con la muerte de Virgilio, la novela, Sí, ¿no? Que también son los últimos días de Virgilio. Y sí, hay sí, una, sí. Una claro, novela de Broch que siempre me impresionó, ¿no? claro, y tú vas viendo ese personaje del cual estás hablando desde afuera, pero ya lo empiezas a ver desde adentro. Sí, Y esa combinación es interesante. sí, no, no, también puede ser porque, eso ya lo pienso ahora, ¿no? En la conversación contigo, una cierta necesidad en un punto de mimetizar lo que iba escribiendo
con el propio Borges, como si ese momento más narrativo fuera como una forma de introducir a Borges en lo que yo estaba escribiendo sobre Borges. Eh, Ah, mira. porque, porque tiene como, incluso yo releyéndolo y demás, e incluso cuando iba alguna vez iba a limpiarlo de algunos modismos más borgianos, sentía que en esos momentos usaba algunos modismos más borgianos. Y dije, no, está bien, porque en realidad esta es una parte en la que tengo ganas de ver que haya un eco de la voz de Borges en lo que voy escribiendo también, ¿no? No sé si lo logré, pero me parece que un poco tiene que ver con eso. Sí, es interesante esa parte narrativa y creo que no creo exagerar al decir que hay una impronta estilística de orden poético en esa prosa, en esa manera de mirar a ese personaje desde una, como dices tú, una ficcionalización, una Sí, posible sí, ficcionalización. Oye, y quiero cerrar esta conversación con sí. una pregunta más personal, A ver. que es la siguiente. A ver, ¿cómo viene cargado el naipe? Que es lo siguiente. Uno cuando escribe un libro, yo creo que esto te ha pasado muchas veces, hay lectores, yo aquí soy un lector de tu libro, y Mm, digo, veo esto, vi esto otro, me gustó esto, estoy en desacuerdo con lo otro. Y uno recibe cómo el libro fue leído. Pero mi pregunta mm. es, ¿cómo te gustaría a ti que fuera leído este libro, La Biblioteca Infinita? Como la felicidad de un lector. Eh, yo no concibo mi vida sin la larguísima y ya oceánica travesía por los libros. Y es un libro de agradecimiento también en un punto, ¿no? Me encantaría que quienes lean este libro sientan que ahí hay una celebración en tiempos de intemperie, en tiempos de oscuridad, en tiempos de reaccionarismo ignorante, que hay una celebración de ese viaje que es siempre deslumbrante, que es siempre abierto, que es el viaje por la literatura, por las escrituras, por las bibliotecas. El libro es una patria, ¿no? Para mí la patria de verdad es el libro. Y con Borges siento que se juega eso, ¿no? Entonces es quizás un libro en el mejor sentido benjaminiano de la nostalgia. Nostalgia que no es quedar aprisionado de manera cerrada y paralizante en una experiencia del pasado maravillosa que ya no regresa más, sino una actualización permanente de aquellos momentos únicos que te devuelve la lectura. Y la complicidad con el lector estaría en eso, ¿no? Que lea este libro sienta cómo él lo leyó a Borges, a qué le remite, a dónde lo lanza. Ojalá que pase eso. Me pasó algo sorprendente, que no te lo comenté, me parece. Eh, Después que recibí tu carta, donde me comentabas algunas cosas de tu lectura y me decías que una de las claves estaba en esa nota de la página 107, si no me equivoco, sí, creo que 107, Parece donde que está sí. la nota sobre la infancia y la lectura, qué sé yo. A los pocos días me hicieron una entrevista, una muy buena entrevista de un periodista de Mendoza, que periodista especializado en cuestiones culturales que, a diferencia de la mayoría de los periodistas, se había tomado la molestia de leer el libro, me hizo preguntas muy, pero tuvo exactamente el mismo señalamiento que me hiciste vos respecto Increíble. a una clave de lectura. ¿No? Entonces yo le comenté, le dije, mira, me pasó esto así con un querido amigo de Chile, poeta, que pam, pum, y fue sorprendente porque había algo que efectivamente el libro suscitaba en dos lectores con diferentes travesías, Totalmente distintas disímiles. experiencias, que sintieron ahí que había, de la misma manera,
Y por ejemplo, en el prólogo al libro que le escribe otro amigo, que es Alberto Sucasa, que es un filósofo español de Galicia en realidad, él hace hincapié porque me conoce, porque ha leído otras cosas que he escrito, sobre todo sobre Benjamin y sobre los judíos, que en el libro hay mucho de esa vinculación también, ¿no? Entonces, bueno, nada, que cada lector haga su propio viaje. Yo lo escribí porque tenía ganas de escribirlo y porque también, insisto, ¿no? En tiempos de estrechez, de inclemencia, de barbarie política y civilizatoria, siempre es bueno refugiarse en autores amados, ¿no? Y en este caso un autor que te hace amar a otros autores, como es Borges. Perfecto, Ricardo, mil gracias por esta conversación con, bueno, con Latin American Literature Today y sus lectores. Así que vamos a invitar a todos a leer la Biblioteca Infinita, leer y desleer a Borges de Ricardo Foster. Marcelo, para mí un placer y un honor esta entrevista. De verdad me encantó y bueno, adelante y a seguir insistiendo con que estas cosas son las que valen.